¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Vamos a desarrollar un tema hoy muy importante, de mucha prevalencia y que la gente tiene temor o cuando algún familiar o algún amigo o alguien del entorno le toca padecer la patología que vamos a tratar hoy, realmente se asustan, eh, y empiezan a tener toda una serie de miedos. Entonces lo que vamos a tratar de hacer acá es explicarles cosas que ya hemos hecho, pero vamos a insistir, vamos a seguir por este camino de insistir y machacar a los fines de que pueda usted tener la mayor cantidad de elementos para prevenir, porque en realidad no es un accidente, es una cosa que se puede prevenir si usted adquiere hábitos y conductas saludables muy tempranamente. Hace pocos días se ha celebrado el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Cuando recuerden que siempre decimos que cuando hay un día es simplemente para visibilizar el problema y concientizar a la comunidad de una patología en particular. En este caso, el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular, como el infarto de miocardio, se produce porque se tapa una arteria, en este caso el cerebro, o se rompe una arteria en el cerebro. Dependiendo del tamaño de la arteria, la ubicación de la arteria, bueno, va a ser la consecuencia o cómo ese paciente potencialmente tenga un futuro determinado su cerebro y su recuperación pensando en el largo plazo después de este evento. ¿Y por qué no es un accidente? Porque generalmente, y nosotros creemos que no es un accidente porque se puede prevenir. Si nosotros tomamos ciertas conductas y ciertas medidas, disminuye drásticamente la posibilidad de que este evento se produzca. Hay que tener en cuenta que es la segunda causa de muerte. Junto con la cardiovascular se llevan casi el 50% de todas las muertes en el mundo y es la primera causa de incapacidad en el mundo. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Y se produce un accidente cerebrovascular cada 9 minutos en el mundo. Un accidente cerebrovascular cada 9 minutos en el mundo. ¿Cuál es la causa más frecuente asociada a un accidente cerebrovascular? La hipertensión arterial. Tema que ya hemos tratado muchas veces. Que bueno, en este caso por eso no es un accidente. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial, tratándola como corresponde, cumpliendo con la medicación, cumpliendo con el ordenamiento alimentario, teniendo actividad física regular, o sea, teniendo un ordenamiento tempranamente, es muy importante porque esa patología se puede controlar y uno puede evitar realmente en gran proporción una de las complicaciones más importantes, que es el accidente cerebrovascular. ¿Cuál es la otra complicación más importante de la hipertensión arterial? El infarto agudo de miocardio. Y eso lleva a otra complicación también más adelante en el tiempo para cualquier persona, que es la insuficiencia cardíaca. O sea que todas enfermedades vasculares relacionadas con las arterias del organismo en general. ¿Sí? Entonces, en este caso, el accidente cerebrovascular. El 85-90% de los accidentes cerebrovasculares son de origen isquémico, significa que se tapa una arteria, por distintos motivos. Pueden ser algunas causas cardiovasculares, como arritmias, pueden ser causas como tener un corazón grande, por chagas, por tener insuficiencia cardíaca, por tener arritmias, como les decía, por tener problemas en una válvula del corazón, y eso puede producir coágulos dentro del corazón que cuando se contrae el corazón elimina un trombo, un coágulo, y va e impacta directamente en una arteria del cerebro. Y como les decía, dependiendo de la magnitud de la arteria que se tapa, va a ser el impacto que va a tener ese infarto en el cerebro de un individuo. Entonces decíamos, la causa cardiovascular, eso puede ser una causa de accidente de ACV isquémico, un coágulo, que puede venir de la aorta. La aorta es el caño maestro que sale del corazón, ¿sí? Que da la vuelta, baja por el tórax, pegado a la columna por atrás, el abdomen, se divide en las dos piernas y da todas las arterias que llevan a las piernas. También da las arterias a las renales, da las arterias para el intestino, etcétera, etcétera. O sea que ese es el caño maestro.
Hay tramos en pacientes tabaquistas, de los factores de riesgo tradicionales que ustedes ya muy bien conocen y que siempre hemos hablado. El tabaquismo, el colesterol alto, la diabetes, la hipertensión arterial, etcétera, que hacen en definitiva que las arterias comiencen a dañarse, a engrosarse y se forman no, son placas, ¿sí? Que pueden ser de calcio, pueden ser de colesterol, ¿sí? Que pueden ser más vulnerables para romperse. Entonces, ante un cuadro de presión arterial no controlada, ¿sí? La sangre está mucho, lo que nosotros llamamos la sangre está caliente, la sangre está mucho más fuerte y eso hace que la intensidad con la que fluye la sangre sea realmente más agresiva y esos, imagínense una vista de la luna, que están todos esos cráteres ahí, bueno, es así, esas arterias están enfermas y son como si estuvieran en sus paredes cráteres, ¿sí? Están ulceradas, están perforadas y dentro de esos cráteres se pueden formar elementos que están como si fueran pendulando como un globito, ¿sí? Que tienen ahí en la pared de esa placa enferma y que con la intensidad de la sangre o porque está con la diabetes no controlada o porque se fumó un cigarrillo, las arterias se contraen, ese pedacito de placa rota se dispara y eso es lo que produce la obstrucción de la arteria. Bueno, esas placas se pueden ubicar en la aorta cuando está subiendo, después la aorta aquí da una vuelta en el cuello y de acá nacen las arterias carótidas y las arterias que llevan la sangre al cerebro. A un tramo de las arterias van por dentro del cerebro y otro tramo de las arterias van por fuera del cráneo, ¿no es cierto? Entonces, en esa división, dependiendo por dónde vaya, va a ser el impacto que va a tener. Pero la aorta, que nosotros la estudiamos cuando hay un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, bueno, es una de las cosas que tenemos que analizar para saber de dónde vino el coágulo o el trombo ese que tapó la arteria en el cerebro. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa y continuamos con el programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Continuamos con el programa, dijimos las causas isquémicas, dijimos la mayoría o las más importantes, las más frecuentes. Y las causas hemorrágicas son aquellas que se producen porque se rompen una arteria. Generalmente están relacionadas a una malformación, o sea, a algo que ese individuo nace con esa malformación en una arteria, desde nacimiento lo trae, y es como que hubiera una debilidad en la pared de la arteria. Y se va formando con el tiempo como un globito, ¿sí? Un aneurisma. ¿Sí? La debilidad de la pared de una arteria que se forma como un globito se llama aneurisma. En este caso, el aneurisma se puede ubicar en distintos lugares: en la aorta abdominal, en la aorta que sale del corazón, en la aorta ascendente, en la aorta descendente cuando va bajando, ¿sí? Ahí también se puede producir un aneurisma, o en distintas arterias de las piernas, de miembros inferiores, o en este caso en el cerebro. Por distintas causas, como el estrés, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, ese globito va creciendo y llega un momento que esa pared no se puede estirar más y se rompe. Se rompe y produce una gran pérdida de sangre y eso lleva también a un infarto de cerebro. Dependiendo de la magnitud del sangrado, dependiendo de la magnitud de la arteria que se rompa, es el impacto que va a tener. Y produce síntomas muy particulares. Predominan estas alteraciones en las mujeres. Y se caracteriza la forma de presentarse porque la persona, el individuo, de golpe, en forma súbita, inesperada, comienza con un dolor de cabeza fuera de lo habitual, inaguantable, un dolor de cabeza terrible, abrupto, ¿sí? No tolera la luz, un gran dolor de cabeza,
puede tener dificultad para ver, puede tener dificultad para ver, y bueno, y eso marca que tiene que hacer una consulta urgente para, a través de una valoración neurológica y los exámenes de imágenes que se disponen hoy en día, tener el diagnóstico temprano para hacer la terapéutica temprana. Entonces, eso es muy importante que lo tenga en cuenta. Ante un dolor de cabeza abrupto, intenso, insoportable, que va acompañado, puede ir de náuseas, puede ir de vómitos, dificultad para abrir los ojos e intolerancia a la luz, eso es probable que esté cursando un accidente cerebrovascular hemorrágico a punto de partida de una ruptura de un aneurisma cerebral. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y dentro de las causas de las causas de los accidentes cerebrovasculares isquémicos están las arterias carótidas, ¿sí? Que son las arterias que salen del callado aórtico cuando va dando la vuelta acá la arteria, la aorta nace, sale, da la vuelta aquí y salen dos troncos principales que son las carótidas, común, derecha e izquierda, y a su vez después se divide en una carótida interna y una carótida externa, ¿sí? Bueno, en la carótida común, que nosotros podemos valorarla muy fácilmente con un Doppler carotídeo, se ubican las placas, esas mismas que yo les comentaba en la arteria aorta, bueno, también se ubican en las placas, en las arterias carótidas. Nosotros en nuestro consultorio, cuando tenemos en nuestro examen rutinario, aparte de escuchar el corazón, aparte de tomarle la presión, debemos todos los médicos tener el hábito de poner el estetoscopio para ver si hay soplos en las carótidas, porque eso también es un indicativo de que pueda estar esa arteria tapándose, y si uno va a analizarlo más profundamente puede intervenir y evitar un accidente cerebrovascular. Esas son cosas también en cuenta a tener. Eso ya corre por parte del médico en la rutina de la atención diaria de un médico. Si el paciente está vaquista, es obeso, es diabético, hay que poner el estetoscopio en el cuello, ¿sí? Muchas veces los pacientes, cuando los estoy revisando, se asombran porque dicen, ¿por qué me escucha acá? Bueno, les cuento esto que les estoy diciendo. Y aunque no hubiera soplo, o ningún ruido raro que se pudiera escuchar, ¿sí? Eso no significa que hay pacientes con determinados factores de riesgo que no deban ir a ser valorados, ¿sí? Porque eso es muy importante. Tener placas en la carótida, placas en la aorta, placas en las arterias femorales, ¿sí? Que son las arterias que yo les decía, viene la aorta por el abdomen, va bajando y cuando llega a la cadera, a la ingle, se divide, una para el lado derecho, otra para el lado izquierdo, que son las arterias ilíacas, y de ahí nacen las arterias que van hacia los miembros inferiores. Entonces, a través de la ecografía, nosotros, si tenemos pacientes que tienen placas en las carótidas y tienen placas en las arterias femorales, ¿sí? Esos pacientes tienen mucho más riesgo de tener un evento cardiovascular que aquellos pacientes que no los tienen. O sea que fíjense que nosotros con mucho tiempo antes, haciendo un examen realmente adecuado, de acuerdo a los antecedentes del paciente y de acuerdo a los hallazgos, podemos prevenir estos eventos. En este caso, un evento coronario, porque tenemos la obligación de ir a buscar más allá de lo que vemos. Esos son predictores de alto riesgo para un individuo que tiene enfermedad de sus arterias carótidas o de sus arterias femorales. Eso es importante tenerlo en cuenta, así que es muy importante. Los síntomas ante un paciente con accidentes cerebrovasculares son muy sencillos, Tiene que acordarse básicamente de 3 o 4 cosas. La primera, un paciente que no pueda mover un brazo o una pierna en forma progresiva o en forma abrupta, ¿sí? Usted está con él, está charlando y de golpe se queja de algún malestar y dice, no puedo levantar el brazo izquierdo, por ejemplo, o no puede agarrar el celular, o si están cenando no puede agarrar la copa de vino, no tiene fuerza. Eso ya es un indicador de que esa persona
tiene altas chances que esté cursando un accidente cerebrovascular. ¿Qué es lo otro? Que le cueste hablar, ¿sí? Lo que nosotros llamamos la lengua bola, que le dificulte hablar, no puede tragar, tiene el reflejo de deglución disminuido o anulado. Entonces, cuando están tomando o comiendo algo, se ahogan con facilidad. Entonces, pero hablan con la lengua pesada, ¿sí? Ese es otro elemento que se suma. Pérdida de fuerza de un miembro, superior o inferior. Dificultad para hablar. Usted le puede decir, a ver, si está acompañado de esa persona, a ver, sonreí. Uno de los labios va a estar caídos. Uno de los labios de las comisuras labiales va a estar caída, ¿sí? Ese es otro elemento. Si la persona está sola y puede caminar, puede moverse, se para al frente de un espejo, ve que tiene adormecido o dificultad en uno de los brazos o en una de las piernas, abre la boca, mueve la lengua para un lado para otro y hace una sonrisa, aprieta fuerte los dientes y hace una sonrisa, Uno de los labios puede caerse. Cuando uno de los labios cae, otro elemento, no hay sonrisa, ¿sí? Entonces, ese es un elemento realmente mucho más fuerte todavía. Entonces, dificultad para hablar, pérdida de fuerza del brazo o de las piernas, que del mismo lado, ¿sí? Y no hay sonrisa. Esos tres elementos hacen que ese diagnóstico esté, yo le diría, básicamente puesto que es un accidente cerebrovascular. Entonces, si está solo y tiene la posibilidad y puede comunicarse con algún familiar cercano o algún amigo cercano o algún vecino para que lo lleve rápidamente o llame un servicio de emergencia o lo lleve al hospital o al centro de atención más rápido, más cerca y lo más rápido posible para iniciar las medidas lo antes posible. Porque en el cerebro, como en el corazón, el tiempo es, en el caso del corazón, músculo que se salva y en el caso del cerebro, también neuronas que se salvan. Si bien eso en el caso del cerebro están cambiando algunos conceptos, mientras más tiempo pase, ese corazón se va muriendo y entonces está tapado y la arteria se tapa y entonces si la arteria es la más importante va a abarcar una gran cantidad del corazón, con lo cual ese corazón, gran parte de su corazón, si no se destapa a tiempo esa arteria, va a morir toda esa masa muscular cardíaca y eso después predispone a insuficiencia cardíaca, a arritmias, a un montón de complicaciones que son realmente muy engorrosas. En el caso del cerebro, igual. Mientras más tiempo o más masa del cerebro se afecte por el tiempo no tratado o no destapado, porque también hoy por hoy se pueden destapar a través de medicamentos o a través también de stent que se pueden colocar o procedimientos que se hacen en unidades específicas de stroke o de accidente cerebrovascular. No hay muchas en el país, pero hay en centros realmente de primer nivel, hay unidades de stroke que atienden exclusivamente a estos pacientes y se los recupera fácilmente. O se los intenta o le dan la posibilidad de la terapéutica adecuada. Muy bien, vamos a ir a la última pausa y ya vamos terminando con el programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Muy bien, entonces, como les decía, hay lugares en donde ante los síntomas estos que yo les explicaba, si la comunidad o el lugar en donde a esa persona le está teniendo estos síntomas que yo les acabo de contar en el bloque anterior, bueno, hay lugares que tienen lo que se llaman unidades de stroke, o de accidente cerebrovascular. Tienen personal y médicos y enfermeros y técnicos entrenados específicamente y pura y exclusivamente para tratar accidentes cerebrovasculares, ya sean hemorrágicos o ya sean isquémicos. Entonces utilizan toda la terapéutica y toda la tecnología disponible hoy en día
para tratar de salvar rápidamente y de acuerdo al tipo de accidente cerebrovascular, hacer la terapéutica adecuada, ¿no es cierto?, y específica con especialistas ultra dedicados solamente a este tipo de patología. Entonces, esto está en grandes centros, en Buenos Aires. Hay uno en Jujuy, fíjese usted, un médico que trabaja hace años en esto, con muy buenos resultados, les va muy bien, y está en Jujuy, en la provincia de Jujuy. Así que, pero bueno, en general todas estas unidades de stroke están en centros grandes como Buenos Aires, ¿no? Si esto sucediera en San Luis, ir al hospital, ir a los sanatorios privados, están las terapias intensivas, están las unidades coronarias, también ahí hay elementos por los cuales se pueden trabajar y también algunos disponen de tecnología como para también trabajar específicamente sobre la resolución del problema en este caso. Una vez sucedido el evento, habrá que ver la magnitud de cerebro dañado, la magnitud de la discapacidad producida y la posibilidad de iniciar dentro de lo posible, lo más tempranamente posible, la rehabilitación para esa persona, ¿no es cierto? Y entonces tratar de recuperar la funcionalidad o del habla o motriz, ya sea del brazo o de la pierna, para poder realizar una vida normal, volver a su trabajo, ¿no es cierto? Que todo eso va de la mano, por supuesto, de lo que tendría que haber hecho antes, una dieta adecuada, actividad física, dejar de fumar, controlar su presión, controlar su diabetes, tener el colesterol extremadamente controlado. O sea, por eso digo que nosotros cuando hablamos de este tema de accidente, decimos más bien que no es un accidente, sino el nombre es inadecuado, habría que buscarle realmente porque se puede prevenir. Esto se puede prevenir si uno cumple con todas estas cosas. Y es muy importante porque estos hábitos saludables, como siempre decimos, comienzan desde lo más pequeño posible. Entonces tenemos que iniciar el trabajo en serio si queremos evitar estas complicaciones a futuro y tener adolescentes sanos y tener niños sanos y evitar llegar a tener adultos, jóvenes o mayores enfermos, porque eventualmente de no tener un infarto o de no tener un accidente cerebrovascular, tienen altas chances de tener una demencia senil, ¿sí? Entonces, estas son las complicaciones, estas son las enfermedades, esto es lo que nos pasa en nuestra sociedad actual hoy en día por distintas circunstancias y por distintas faltas de hábito y porque no hay una política pública que se ocupe en serio, porque hay que hacer lobby contra toda la industria, hay que hacer lobby contra las tabacaleras, como hablábamos con el cigarrillo electrónico, están empezando a aparecer y cada vez van a aparecer más las enfermedades pulmonares secundarias a los dispositivos electrónicos. Eso va a pasar, es cuestión de tiempo. Ahora, se los estamos avisando con tiempo para aquellos que tengan que tomar cartas en el asunto y realmente empezar a aplicar políticas adecuadas a tiempo y, por supuesto, aparte de hacer la ley o la ordenanza, cumplirla y tener la posibilidad de hacer el seguimiento y hacer que se cumplan. Porque todo esto son gastos de dineros públicos, que si todas estas enfermedades están controladas y disminuyen, como pasa en el mundo normal, en donde la ley se cumple, en donde los controles funcionan, en donde existe un programa o existen políticas de salud, funciona, disminuyen la cantidad de enfermedades, disminuyen la cantidad de gasto en salud pública y ese dinero se puede redistribuir o redireccionar para otras necesidades. Pero para eso hay que tener la cabeza abierta y no pensar que uno se sabe todo y poner al frente de los ministerios o de los lugares de decisión gente idónea, gente que sepa del tema. O si no sabe, por lo menos que tenga la capacidad de abrir las orejas y poder escuchar a la gente o a las sociedades científicas que sí saben y que se vienen ocupando hace mucho tiempo de estos temas y que en definitiva va en la calidad de vida de los ciudadanos. Veremos si esto es posible, aspiramos a esto. Las sociedades científicas, la Sociedad de Cardiología de San Luis,
la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología, trabaja en su brazo comunitario tratando permanentemente de educar y asesorar a aquellos que lo necesiten para, sobre estos temas en particular, tratar de educar a la comunidad y que tomen conciencia de la gravedad y del gasto en salud que producen estas enfermedades. El gasto en salud es enorme. Recuerde, se produce un accidente cerebrovascular cada 9 minutos. Este programa dura 30 minutos, ya que cuántos accidentes cerebrovasculares se han producido en este ratito nomás que hemos estado charlando. Piénselo bien. Muy bien, espero que les haya gustado el programa. La idea era concientizar y reordenar ideas y desmistificar cosas. Y lo importante es que usted tenga muy en claro lo que tiene que hacer. Lo más importante es, ante los síntomas que yo les dije, consulta rápida. Hable con un familiar, hable con un vecino, que lo lleven al centro de salud más cercano para que tomen cartas en el asunto y puedan lo antes posible hacer la terapéutica adecuada. Nos vemos en 7 días.